Buenas noches, profesora. Somos el grupo 4 y estaremos realizando la tarea académica 4 de la empresa Bimbes. Los integrantes somos Reyes Rodríguez Francesca, Sánchez Ávila Wilfredo, Prado Claudio Sebastián, Mauricio Díaz José Paul y Giovanni Salvador Cueva. Bueno, la introducción es que el presupuesto público del Perú ha cambiado notablemente en los últimos 10 años debido a factores como crisis políticas, desastres naturales y la pandemia, que cada gobierno tuvo diferentes prioridades y desafíos que influyeron en la forma en que se asignaron los recursos del Estado. Este resumen presenta como evolución el presupuesto en cada periodo y cuáles fueron los enfoques principales de gasto a lo largo de la última década. Bueno, ahora tenemos el análisis de la A, que nos permite el comportamiento del presupuesto público y analizar el comportamiento del presupuesto público por periodo de los últimos 10 años. Bueno, en los últimos 10 años, el presupuesto público del Perú ha estado marcado por cambios políticos, emergencias climáticas y la pandemia, que cada gobierno priorizó distintas áreas según el contexto nacional. Bueno, en el año 2014 al 2016, en el gobierno de Ollanta, que aumentó la inversión en inclusión social, educación, salud e infraestructuras para reducir brechas y sostener la economía ante la caída de los minerales. En el año 2016 y 2018, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que mantuvo disciplina fiscal, pero reorientó gran parte del presupuesto a la reconstrucción tras el Niño Costero. En el año 2018 al 2020, en el gobierno de Martín Vizcarra, impulsó proyectos paralizados y elevó fuertemente el presupuesto durante la pandemia para la salud y bonos y rescates económicos. En el año 2020 y 2021 del gobierno Francisco Sagasti, continúa el enfoque sanitario, priorizando vacunas, educación virtual y programas de reactivación. En el año 2021 al 2022, en el gobierno de Pedro Castillo, que aumentó recursos para la salud, educación y agricultura, pero la inestabilidad política afectó la ejecución presupuestal. En el año 2022 al 2024, en el gobierno de Dina Boluarte, enfocó el gasto en seguridad, reactivación e inversión regional y orden fiscal. Bueno, que el conjunto del presupuesto peruano reflejó la necesidad de responder a crisis sucesivas, atender brechas sociales y sostener la recuperación económica del país. Acá tenemos un cuadro que nos permite ver la evolución del presupuesto público por gobierno de 2014 al 2024, de cada periodo y de cada presidente. También nos da tendencias del presupuesto. También tenemos prioridades principales de cada uno y los factores que influyeron. Ahora yo les explicaré las variaciones tanto en los ingresos como en los egresos del presupuesto público del Perú durante los últimos años. Comenzando por los ingresos, el Estado obtiene recursos principalmente de los impuestos, las regalías mineras y la deuda pública, los recursos ordinarios, que provienen del IGB y del impuesto a la renta, que representan entre el 65% y el 70% del total. Estos ingresos son muy sensibles a la situación económica. Por ejemplo, durante la pandemia del 2020, la recaudación de IGB cayó alrededor del un 12%. El impuesto a la renta también se redujo en un periodo del 2016 al 2018, debido a una menor inversión privada. En cuanto a los recursos determinados, especialmente las regalías mineras, estas dependen del precio internacional del cobre y otros minerales entre 2011 y 2013. Aumentaron los precios altos, pero en el 2014 y 2015 disminuyeron fuertemente al caer los precios internacionales. Luego se recuperaron en el 2021 y 2022. Respecto a la deuda pública, esta aumentó considerablemente en 2020 y 2021 para financiar los gastos de emergencia por la pandemia, como hospitales, equipos médicos y bonos, que también aumentó en el gobierno de PPK para financiar infraestructuras. Ahora pasamos a los egresos. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, ¿en qué gasta el Estado? Primero está el gasto corriente, que incluye sueldos, operaciones y programas sociales. Durante el gobierno de Ollanta Humala, creció especialmente en pensiones, que aumentaron un 8% en el 2014. El gasto en salud y educación tuvo un incremento sin precedentes en 2020, bajo el gobierno de Vizcarra. El, el gasto en salud aumentó un 25% debido a la emergencia sanitaria
y la educación también recibió más recursos para implementar la educación virtual. La inversión pública tuvo un comportamiento mixto. Aumentó en el gobierno de Humala por obras de infraestructura, pero cayó en 2017 durante el gobierno de PPK, debido a la crisis política. Finalmente, el servicio de la deuda aumentó en el 2017 y 2018, con pagos de intereses que crecieron 10% frente al 2016, debido al mayor endeudamiento del país. Siguiente diapositiva. En resumen, los ingresos y egresos variaron fuertemente por factores como los precios de los minerales, la crisis política y especialmente la pandemia que generó caídas en la recaudación, pero incrementó el gasto público de manera significativa. En conclusión, los ingresos dependen fuertemente de los precios de los minerales y deuda. Las mayores variaciones se dan en pandemia, donde caen los impuestos y sube la deuda. En los egresos, 2020 marca el punto de mayor gasto en salud y educación debido a la pandemia. La inversión pública baja en años de crisis política. Sobre las políticas fiscales implementadas. Tuvo un cierto aumento del presupuesto público en salud, educación, desarrollo social e infraestructura vial. También tuvo que el gobierno incrementó de manera significativa la inversión en sectores claves para mejorar la calidad de la vida de la población. También tuvo una expansión de programas sociales como Caliwarma, Beca 18 y Pensión 65. Por otro lado, tenemos el impacto en la economía. Tuvo un incremento de inversión pública para contrarrestar la caída de precios de los minerales. También una dinamización del consumo en zonas urbanas y rurales. En cómo afectó en Bimbo, se diría un cierto incremento del consumo de productos de primera necesidad, como pan, galletas y bollería. Favoreció también la venta de productos masivos. Tuvo una mejora de la infraestructura vial, como, como por lo tanto permitió la distribución más eficiente de sus productos, reduciendo costos logísticos. Tuvo también la ampliación de programas sociales orientados a alimentación escolar, generó oportunidades para hacer programas de consumo institucional. En las políticas fiscales, como más importantes para Vivo, tenemos la expansión del gasto en infraestructura vial. Mejoró las carreteras y accesos, permitiendo que Bimbo distribuya sus productos más rápidos y con menores costos. También amplió su cobertura a más regiones del país. En segundo punto tenemos el fortalecimiento de programas alimentarios. El impulso a programas como Caliwarma aumentó la demanda de productos de panificación industrial, generando más oportunidades para que Bimbo abastezca el consumo masivo e institución. Como análisis de impacto de los últimos 10 años, tenemos el primero que sería el de PPK de 2006 a 2018. Como política tenemos la reconstrucción por el niño, inversiones en carreteras y servicios. En impacto tenemos la reactivación regional y más empleo. Como tanto por la Bimbo, tenemos mejores rutas al norte y mayor consumo en provincias. En 2018-2020 tenemos las políticas, en el lado de las políticas, sería Vizcarra. Más presupuesto en salud, educación y gasto por COVID-19. En el impacto tendríamos el gasto público récord, consumo presencial que llevó una baja muy, muy severa y cayó. En vivo, por lo tanto, tenemos que bajaron ventas en bodegas, subieron en supermercados y los bonos mantuvieron la demanda. En, en el gobierno de Sagasti de 2020-2021, por el lado político tenemos las vacunas y continuidad de bonos. En el lado del impacto tenemos la reactivación gradual y la educación virtual. Por el lado de Bimbo tenemos más consumo en casa y reapertura de puntos de venta. En el gobierno de Castillo de 2021-2022, sobre la política tenemos más gasto social, pero mala educación. En el impacto, menos obras y caída de inversión. En el lado de Bimbo sería costos altos, menor consumo y difícil expansión. Y como último gobierno tenemos el de Boluarte, Dina Boluarte, de 2022 a 2024. En el lado político tenemos la reactivación regional y ajuste fiscal. En el impacto, más obras y recuperación del consumo. Y por el lado de Bimbo, mejor distribución a provincias y mayor estabilidad para invertir. Como análisis final tenemos que los periodos con alto gasto público, como el de Humala, Vizcarra, Sagasti y Dina Boluarte, favorecieron a Bimbo por mayor demanda de alimentos esenciales. Los periodos con mala ejecución o crisis política afectaron la expansión e incrementaron costos. La mejora de infraestructura regional es clave para la operación logística de Bimbo, que depende de distribuir productos diariamente.
Y para concluir esto, en el análisis del impacto del gasto público y políticas fiscales sobre Bimbo durante los últimos años, encontramos tres conclusiones principales. Primero, los periodos de mayor gasto público, como los gobiernos de Humala, Vizcarra, Sagasti y Boluarte, generan un entorno favorable para Bimbo. Cuando el Estado invierte más en infraestructura, programas sociales y reactivación económica, aumenta la demanda de productos básicos como pan, galletas y bollería. Esto ocurre porque las familias tienen mayor capacidad de consumo y los programas alimentarios amplían su cobertura. Además, las obras públicas, especialmente en carreteras, conectividad regional, mejoran la distribución logística de Bimbo, que depende de llegar diariamente a miles de puntos de venta. En segundo lugar, los periodos de inestabilidad y mala ejecución del presupuesto, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, tuvieron un impacto negativo en la empresa. La opción de obras redujo oportunidades de expansión, incrementó los costos logísticos y generó un clima económico incierto que dificultó la planificación e inversión. A esto se sumó la inflación internacional que elevó los precios de insumos esenciales como el trigo, aceites y empaques, afectando los márgenes de la compañía. Finalmente, un punto clave del análisis es que la infraestructura regional es determinante para Bimbo. Cada mejora en carreteras, puentes o accesos permite ampliar rutas, reducir tiempos de entrega y bajar costos operativos. Es decir, la eficiencia logística de la empresa está estrechamente vinculada al nivel de inversión pública. En ese sentido, el gobierno de Dina Boluarte, que fue de 2022 a 2024, tuvo un impacto particularmente relevante. Sus políticas se centraron en reactivación regional y en la continuidad de obras paralizadas. Este impulso permitió acelerar proyectos de infraestructura en diversas provincias, lo que favoreció diariamente la distribución nacional de Bimbo. Además, el ajuste fiscal y la mayor estabilidad política generaron un entorno más predecible para la inversión privada, permitiendo a la empresa planificar mejor su crecimiento. Conclusiones y recomendaciones sobre el presupuesto público, las políticas fiscales y monetarias de Perú y cómo estas han impactado en la empresa Bimbo durante los últimos años. Bueno, primero respecto al presupuesto público encontramos que ha crecido de manera constante, ya que principalmente por las emergencias como la época del niño y la pandemia ha sido algo inesperado, ya que sin embargo la calidad de gastos y la inversión pública fueron muy irregulares y dependieron mucho de la estabilidad política. ¿Y cómo afecta esto a Bimbo? Eh, Cuando hay más intervención en infraestructura, la contribución mejora cuando hay la inestabilidad. Aumentan los costos y se reducen las oportunidades en la expansión. En cuanto a las políticas fiscales, los gobiernos que impulsaron la obra pública y programas sociales generaron un mayor consumo de productos básicos, beneficiando directamente a Bimbo. En cambio, los periodos de crisis política limitaron el crecimiento de la empresa. Por otro lado, sobre los ingresos del Estado, observamos que dependen principalmente de los impuestos y regílias mineras, que varían con el ciclo económico. Después de la pandemia, el país se apoyó más en la deuda pública. Estos cambios afectan al poder adquisitivo y por tanto la demanda de productos alimenticios. Bueno, por otro lado también tenemos respecto a los egresos, el gasto corriendo domina el presupuesto, mientras que la inversión pública sube y baja según la disponibilidad del gobierno. Durante la pandemia, la salud y la educación crecieron fuertemente. Todo esto influye en el consumo y las condiciones logísticas del país. Bueno, también tenemos que en las políticas monetarias las tasas bajas favorecieron al crédito y el consumo, pero entre el año 2021 y 2023 la inflación elevó los costos de insumos clave para Bimbo desde el 2024 y la reducción de tasas al entorno financiero y vuelve a ser todo más favorable. Bueno, en las recomendaciones tenemos que Bimbo debe monitorear cerca al presto público para anticipar mejoras y problemas logísticos. También aprovechar los periodos para mayor inversión estatal para expandir la distribución. Ya caso esto, ajustar los precios y también los productos según el ciclo económico que pasa. También está en usar coberturas y financiamiento en momentos de tasas bajas. Y bueno, también para concluir y finalmente, implementar un sistema de análisis económico que permita anticiparse
a los cambios en el entorno del país y así pueda sostenerse bien. Muchas gracias.